Pues gracias a Dios que están cada uno de ustedes aquí. ¿Por qué no saludan a su vecino? Bueno, mejor al que está atrás de ustedes, porque su vecino vinieron con ustedes, yo creo, y eso no vale. Salúdense, si tienen que moverse de su lugar, muévanse. Me da mucho gusto poder estar con ustedes otra vez. ¿Cuántos les fue de bendición la serie pasada? ¿A nadie? Bueno, pues a mí fue una serie que me bendijo mucho, el entender quién es Dios, no los secretos de Dios. Y la semana pasada pudimos recibir un gran mensaje del pastor John. ¿Por qué le damos un aplauso por su buen mensaje de la semana pasada? Gracias a ustedes también, porque a pesar de todo son una iglesia fiel, una iglesia alegre, una iglesia que no se detiene ante las circunstancias, y eso me motiva a mí. Yo creo que a todos los que estamos detrás de todo esto nos motiva a seguir y a echarle ganas, ¿no? El tener la respuesta de cada uno de ustedes, poderlos ver cada domingo, porque esto es para la gloria de Dios, pero también lo preparamos para cada uno de ustedes. Cada uno de los que están sentados en una silla, esa silla se puso con un propósito, y a lo mejor ustedes no conocen, pero ha habido precio que tuvimos que pagar para que ustedes pudieran estar aquí. Entonces, pues démosle un aplauso a Dios, ¿no? Darle la gloria porque tenemos una iglesia. No sé si a ti te emociona que tenemos una iglesia, que tenemos un lugar donde adorar, donde levantar el nombre de Dios. A mí realmente me emociona. No saben cuánto yo deseaba una iglesia como el Ancla Morelia. Es una iglesia que viene del corazón de Dios, ¿verdad? Pues bueno, ya sin más por el momento, como vieron, acabamos de empezar una nueva serie, no sé si alcanzan a ver, se llama La Última Oración. Está medio romántico ahí el nombre, ¿no? Pero bueno, esta serie está basada en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, para los que toman nota. Como le he dicho anteriormente, esa especie que ya se está perdiendo de personas que toman nota, si hay una por ahí todavía, esta serie se va a estar basando en todo el capítulo 17, y estoy muy emocionado. Yo platicaba ahí con John y con Güerito, dividimos esta serie en 3 etapas. La que me tocó a mí es Jesús oró por sí mismo, y yo estaba un poquito nervioso porque ¿qué iba a decir sobre una oración de sí mismo? O sea, no entendía, no, estaba un poquito nervioso, pero gracias a Dios Él se revela, como vimos la semana pasada, durante el mes pasado, toda la serie pasada, vimos cómo Dios se revela, ¿no? Dios revela sus secretos y Él nos habla, y siempre hay algo nuevo aquí. Aunque haya estado escrito hace más de 2000 años, siempre descubrimos cosas nuevas. Gracias a Dios por la palabra de Dios. Bueno, esta serie está centrada en una oración, y a lo largo de la Biblia podemos ver distintas oraciones. Desde el inicio hay oraciones, peticiones de Adán hablando con Dios, eso es una oración, hablando, y a lo largo de todo el Antiguo Testamento vemos oraciones, ¿no? Y luego Jesucristo en los Evangelios, ya en el Nuevo Testamento, hace mención la Biblia de que Jesucristo se apartaba a orar. Jesucristo todo el tiempo estaba enseñándonos a orar, nos enseñó el Padre Nuestro, todo el mundo lo conoce. Si no lo conocen, estoy un poco alarmado. Bueno, este es un ejemplo que Jesucristo le preguntaron a sus discípulos, le dijeron, ¿cómo podemos nosotros orar? ¿Cómo podemos referirnos al Padre, no? Entonces Jesús les enseñó, bueno, se hace de esta manera, tiene un orden, ¿no? Primero le damos la gloria a Dios, después presentamos nuestras peticiones, etcétera, etcétera. Todo el mundo la conoce, ¿no? Pero aquí hay una oración que está centrada en Juan 17, una oración que a mí, en lo personal, ahora que la empecé a estudiar de esta manera, como para poderla compartir con ustedes, me cambió muchas perspectivas propias de la oración. No sé cuántos de ustedes vengan a la oración de los miércoles.
Bueno, les motivo, no los regaño, les motivo a que puedan venir a la oración de los miércoles. Yo sé que es a las 9:30, en un horario a lo mejor que muchos están trabajando, y yo los entiendo, pero también los domingos vamos a hacer un espacio aquí para poder orar. Les motivo, este es un pequeño comercial, les motivo a que tomen su tiempo de orar, de venir aquí. La oración tiene poder, ¿cuántos saben eso, no? La oración mueve montañas, como dice la Biblia. La oración cambia cosas. Entonces, bueno, ya terminé mi comercial. Esta oración tan especial que está en Juan 17 es una oración que cambió mi vida, cambió mi perspectiva misma de la oración. ¿Y por qué les decía de la reunión de oración? Ya va más de un año que la hacemos sin pausas. Cada miércoles la hacemos a pesar de que sea lo que esté pasando, y gloria a Dios por eso, ¿no? Pero a mí estos tiempos de oración me han cambiado bastante, han cambiado mi manera de pedirle a Dios, han cambiado mi manera de dirigirme hacia Él. Muchas veces yo me dirigía hacia Dios con cierta arrogancia, yo me sentía en una postura en que yo tenía el derecho de recibir las bendiciones de Dios, y no es así, ¿no? Pero cuando ustedes están, la oración es como un músculo. Cuando ustedes hacen ejercicios y levantan la pesa, si haces fuerza solamente en este brazo se te va a hinchar, el otro no. Entonces esa es la oración, ¿no? Hacer el ejercicio, tienes que motivarte, tienes que estar constantemente en comunión con el Padre. Entonces, en este versículo, capítulo 17, Jesús, para entrarlos un poquito en contexto, Jesús está próximo a su muerte, está a horas de que se va a morir. Entonces, está a horas de su calvario, de todo esto que nosotros conocemos como la pasión de Cristo, como el sacrificio que hizo en la cruz por nuestros pecados. Y Jesucristo, imagínate, está con sus discípulos, está platicando con ellos, y de repente empieza a orar. Jesucristo comienza esta oración. Yo voy a centrarme nada más en los primeros 5 versículos. Ya las próximas semanas vamos a seguir con la serie, va a estar muy buena, no falten. Independientemente de cómo la diga hoy, la próxima semana va a estar bueno también. Pero bueno, vamos a centrarnos a la palabra. Y bueno, dice: Jesús ora por sus discípulos. Ese es el título que está en mi Biblia. Dice: estas cosas habló Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y luego el verso 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El verso 4 dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y luego el verso 5 dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Vamos a orar. Dios, te damos gracias en esta mañana porque nos das tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque tú no te quedas callado, porque tú sigues hablándonos actualmente, Señor, y nos sigues revelando tu palabra, Señor. Te pido, Padre, como siempre, que tú me uses, Señor. Yo no soy un siervo, soy siervo tuyo, pero no soy digno, Padre. Pero a ti te plació, Señor, que así fuera que estuviera en esta mañana. Te pido que tú me uses, Señor, que quites cualquier sabiduría humana y que tú seas hablando, Señor. Que si algo le falta a esta prédica, seas tú, Padre, hablándole al corazón de cada uno de mis hermanos, Señor. Te pido, Padre, también por ellos, Señor, que puedas poner un corazón sediento, hambriento, deseoso de tu palabra. Te pido, Señor, que podamos estar concentrados, que podamos estar conectados contigo en esta mañana, en estos minutos que vamos a estar contigo, Padre. Te damos toda la gloria y encomendamos esta prédica en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La actividad de la oración es algo muy común, ¿no?, entre los cristianos, entre los creyentes. Creo que todo mundo trata de orar alguna vez, sea la religión que sea la fe que profeses, se ora, ¿no? Pero no todo el que hace una oración es salvo. Eso es importante, pero todo salvo deberíamos de orar, ¿no? Entonces,
La oración es algo muy conocido desde hace muchos años. Como les comentaba, en la Biblia está escrito desde hace muchos años. Hay muchos ejemplos de oraciones que aquí se pudieron documentar en este libro y ustedes la pueden leer en sus casas. Pero la oración es algo que es muy común en nuestras iglesias, que es muy común en nuestra sociedad. No tanto quizá en toda la sociedad como debería de ser, pero todo el mundo conoce qué es una oración o qué es una petición, ¿no? Y en base a esto, la oración conlleva varios misterios que la misma Biblia a veces nos enseña. No sé si ustedes se acuerdan de una predicación que se llamaba La soberanía de Dios, que pasamos, creo que fue por un video, aquí en una predicación. Y también se ha estado hablando durante esta serie, no sé si se acuerdan, que hablamos de Dios, ¿no? Dios, su Trinidad, Dios, su soberanía, y se habló y se tocó este punto de la soberanía de Dios. Y la soberanía de Dios, ¿qué habla? ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña respecto a la soberanía de Dios? De que Dios está en control de todo, en pocas palabras, ¿no? Dios conoce el futuro del mundo, Dios conoce el futuro tuyo, el futuro mío. Y la Biblia enseña respecto a la soberanía de Dios, pero también enseña respecto a la oración. Entonces vamos a centrarnos un poquito en qué es la soberanía de Dios, ¿no? En Mateo 10:29 dice que ni un pájaro cae a tierra sin que Dios no lo haya planeado o que lo sepa, parafraseando, ¿no?, este versículo. Entonces él se refiere a que si un pájaro cae a la tierra, Dios ya sabía que se iba a caer ese pájaro. Entonces también hay otro ejemplo, el más claro, y esto lo hemos predicado en los últimos meses, que es Efesios 1:11. Es, creo que, el versículo por excelencia en donde muestra la soberanía de Dios. Y dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En este versículo simplemente está diciendo predestinado, es decir, antes de que tú nacieses, antes de que yo naciese, antes de que el ancla existiese, el mundo existiese, ya sabía Dios que tú y yo íbamos a estar aquí el domingo 17 de marzo hablando de la soberanía de Dios. Eso es soberano, es glorioso, ¿no? Entonces, aquí hay un punto en que los estudiosos dicen, bueno, si Dios sabe todo lo que va a pasar, ¿qué chiste tiene orar? ¿No? ¿Qué sentido tendría mi oración? Si Dios ya sabe lo que va a pasar, si yo vengo y le pido, Dios, ayúdame con esto, Él ya sabe y ya tiene la respuesta, entonces, ¿qué chiste tiene la oración? Y por mucho tiempo se ha buscado este misterio, porque la Biblia habla de la oración, pero nosotros, ¿cuántos sabemos que no vamos a entender jamás los misterios de Dios? Dios es muy grande para que pueda entrar en una cabeza, en una lógica humana. Pero podemos aprender de ella. Podemos aprender de lo que la palabra ya está escrita, ¿verdad? Entonces, siguiendo con esta línea de la oración, hay gente, como les comento, que cree que la oración es ¿cómo les podré decir? Es una herramienta psicológica para un cambio. Es decir, si Dios de todos modos ya sabe qué es lo que va a pasar contigo, y nosotros como cristianos oramos, esta gente cree que la oración es simplemente como un estimulante a un cambio personal. Te pongo un ejemplo para ver si lo podemos aclarar un poquito más. Yo en la mañana oro porque me vaya bien en el trabajo. Me levanto y le digo, Dios, por favor, te pido que me ayudes a ser excelente en mi trabajo, a que yo pueda tener buenos resultados, y así se termina mi oración. Llego al trabajo, porque yo hice esa oración, mi mente y psicológicamente voy a convertirme en un mejor empleado. Eso es lo que esa gente cree. Entonces, cuando yo me convierto en un buen empleado, la persona que es mi jefe va a estar consciente de que yo estoy dando buenos resultados, entonces me van a dar un aumento, me van a mover de puesto. Entonces, funcionó la oración, ¿no? Eso es lo que la gente cree. Creen que, no sé si conozcan qué es un placebo. Un placebo es
una medicina, por ejemplo, te duele la cabeza, Kenya, y te dan una pastilla, pero esa pastilla no es nada. Psicológicamente tu cuerpo va a empezar a creer que estás bien porque te dieron una pastilla. Tú no sabes que no es nada, es un placebo. Por mucho tiempo se ha creído que la oración, sujeto a la soberanía de Dios que expliqué en un principio, se ha creído que la oración no tiene poder y es un placebo nada más. Pero no, mis hermanos, las cosas ocurren cuando el pueblo de Dios ora. Eso es lo que el mundo enseña, pero lo que la Biblia enseña es muy distinto. Jesucristo mismo está orando al Padre. Imagínate qué glorioso es eso, ver al Dios Hijo orando a Dios Padre. Si eso no te emociona a ti, a mí me vuelve loco. La oración no es un placebo, no es algo que te va a ayudar psicológicamente, es algo que te va a cambiar. Es algo que va a cambiar tu vida, es algo que va a cambiar realmente desde la raíz. No simplemente va a ser un motivador emocional, psicológico y todas esas cosas y doctrinas que enseña el mundo. ¿Me están siguiendo? No sé, ¿los estoy confundiendo? ¿No? ¿Sí? ¿No? Bueno, sigamos. Hay un predicador, hubo un predicador, dio un sermón, se llama Charles Spurgeon, no sé si digo bien su nombre, no soy bueno con esto. Y este predicador hizo en uno de sus sermones, él es un predicador de hace unas décadas, bastante tiempo, pero él hizo una mención en uno de sus sermones. Y se los voy a leer, me pareció sumamente interesante, haciendo alusión a la soberanía de Dios y a la importancia de la oración que a veces no creemos tener, o que tenga la importancia, ¿no? Y él dice, citando, dice: las oraciones de los cristianos son una parte de la maquinaria de la providencia, dientes de la grandiosa rueda del destino, y cuando Dios guía a sus hijos a orar, ya ha puesto en movimiento una rueda que tiene que producir el resultado solicitado, y las oraciones ofrecidas se están moviendo y son parte de esa rueda. Si solo hay fe en Dios, Dios escucha la oración, o dejaría de existir y cesaría de ser veraz. O sea, ¿qué está diciendo aquí Spurgeon, o como se diga, ¿no? Él está diciendo que la oración es parte de un engrane de la gran soberanía de Dios. Es decir, el hecho de que tú tengas el deseo y que vengas los miércoles o te levantes en las mañanas y vengas y le presentes a Dios tu oración es parte de un proceso de la soberanía, de un plan más grande que tú y yo. Y cuando tú comienzas a orar, Dios ya está trabajando en el siguiente engrane, en la respuesta. Eso es glorioso, es muy asombroso. Entonces, ¿sabes? Tú y yo no tenemos que estar descubriendo, como dicen, ¿no? Buscándole 3 pies al gato. La oración es un misterio, pero mientras que sean peras o manzanas, ponte a orar. Mientras sea lo que sea, ponte a orar. Dentro de la soberanía de Dios está la oración y tiene poder. Y la oración cambia cosas, cambia personas, cambia circunstancias, y está dentro de la soberanía de Dios. Mientras que no entendamos los misterios de la Biblia, tú simplemente ora. Ese creo que es el primer enseñanza que Jesucristo nos enseña en esta oración. Simplemente ora, no importa lo demás, simplemente ora. En Santiago dice que no obtenemos porque no sabemos pedir. En Mateo dice: pedid y se os dará, ¿no? Y bueno, el mismo Santiago dice: no saben, parafraseándoles, dice: no reciben porque no piden, porque piden egoístamente. Antes de eso, este es el versículo como que más conocido de este capítulo de Santiago, pero anterior a eso lo estuvimos leyendo en la reunión de oración, por eso es importante que vengan. Hace unas semanas estuve leyendo este verso, y antes de que diga eso de que no reciben porque no saben pedir, empieza dando un contexto de por qué no recibimos. Dice que porque si hay guerras, hay controversias, hay problemas, es por el egoísmo del ser humano.
Por eso no recibimos, porque pedimos conforme a nuestro egoísmo, conforme a lo que nosotros queremos, conforme a lo que queremos doblarle la mano a Dios. Y no va a pasar, y te vas a frustrar, y te vas a cansar, y vas a perder tu fe probablemente, porque vas a creer que Dios no contestó tu oración. Mi hermano, Dios no va a contestar caprichos. Primero, antes de orar, y es por eso que les decía que ha cambiado mi manera de orar. Yo sé que me falta mucho, pero ha cambiado. ¿Por qué? Porque yo ya entiendo que lo que tengo que orar tiene que estar sujeto a la voluntad del Padre. Si yo oro deseando un carro y no es la voluntad del Padre, estoy mal y no lo voy a recibir. No sé si estoy entrando o estoy siendo claro. Siguiendo en esto, ¿no? Dios busca un Dios soberano, un Dios todopoderoso, un Dios que tiene control, el que sabe lo que va a pasar mañana con mi vida, con tu vida, lo que voy a decir en unos días, si me muero o no me muero. Ese mismo Dios que tiene tanto control y poder está buscando una relación personal contigo y conmigo por medio de la comunión de la oración. Imagínate, tú y yo siendo tan viles, tan pecadores, tan llenos de problemas, y Dios siendo tan perfecto, dio un espacio para que tú cupieras en ese plan. Quiero que te vayas en esta mañana pensando en esto. Dios, dentro de su soberanía, te metió a ti en su plan. Dios, dentro de su soberanía, te pensó en que tú tuvieras una relación con Él. Y la oración, hay sin fines de explicaciones de qué es esto de la oración, pero aquí en la Biblia hace mención de otra cosa que se llama comunión. Yo tengo comunión con mi esposa, es decir, mi esposa trabaja casi todo el día y estamos separados gran parte del día, pero existen los mensajes de texto, ¿no? Entonces sabemos lo que está haciendo el uno y el otro en una manera sana, no piensen mal. Sabemos lo que está pasando, estamos en comunión, nos conocemos. Yo sé qué es su día a día y ella sabe cuál es mi día a día. Algo similar es lo que Dios está buscando con la oración de nosotros. Imagínate, aprendimos durante las semanas pasadas que Dios son tres, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Dentro de estos tres, los tres tienen comunión constante, son uno mismo. Es una comunión en donde hablan, se comunican, saben lo que el uno y el otro piensa, dándole una caracterización humana, ¿no? Para entenderlo. Es algo similar. Dios quiso darnos un espacio dentro de esa Trinidad en donde quepa el ser humano sin merecerlo. Entonces, por ahí va el primer mensaje, va el primer consejo que yo les puedo dar, enseñanza. Oremos. Es una comunión, es hablar con el Padre. Ahora sí, ya podemos entrar al tema. Esto fue apenas la introducción, todavía tengo tiempo. Yo hice aquí una anotación, dice: si quieres vivir una vida cristiana, sólida y fructífera, tenemos que vivir en un estilo de vida de oración. Si tú quieres ser fructífero, ser un buen cristiano, ser un buen sujeto, ora. En todo tiempo. Ahora, imagínate esto. Empecé diciendo que la oración es un misterio, ¿no? Del ser humano, la oración del humano es un misterio. Y ahora sí, retomando lo que empecé leyendo. Imagínate ver a Dios Hijo volteando, dice el primer verso que volteó sus ojos, levantó su cabeza. Normalmente se nos ha enseñado que la oración es algo íntimo,
reverente y es correcto. Agachamos la cabeza, cerramos nuestros ojos, nos hincamos y estamos en reverencia pidiendo y hablando con Dios. ¿Por qué Jesucristo cambió todo ese sistema de oración? Y lo que hizo fue completamente distinto. En lugar de agachar su cabeza, estaba en medio de sus discípulos y levantó los ojos y le dijo: Padre. Cambió todo. Él le dijo: Padre. Alzó sus ojos y habló con su Padre. Imagínate este contexto. O sea, Dios Hijo, Dios Padre, teniendo una conversación en medio de sus discípulos que no entendían qué estaba pasando. ¿No les ha pasado que a veces escuchan una conversación entre dos personas que son sumamente inteligentes, o que están hablando de su trabajo, o que están hablando de un tema que tú honestamente no conoces, y lo único que hace uno es: no, sí, está bien. Por dentro no entendemos ni papa de qué están hablando. Así estaban los discípulos. Dios Hijo hablando con Dios Padre y los discípulos así. Le estaba diciendo: Dios, glorifícame para darte la gloria a ti. O sea, en ese entonces que no podían entender que era glorifícame para darte la gloria a ti. Ellos estaban atónitos ahí de lo que estaba sucediendo, pero Cristo Jesús sabía que un día tú y yo estaríamos estudiando Juan 17 y estaríamos buscando los secretos y estaríamos buscando su enseñanza dentro de esta oración. Y gracias a Dios porque Jesucristo hizo pública esta oración. Normalmente la Biblia habla de que Él lo que hacía era se apartaba. 40 días en el desierto, se apartó y se puso a orar. No hay tanta documentación de todas las oraciones de Cristo. Imagínate, si no, la Biblia sería lo doble de grueso que es. No hay toda la documentación de las oraciones de Cristo, pero Cristo sabía. Dios Padre, dentro de su plan soberano, quiso que nosotros nos enteráramos de esta oración. Y si tienen tiempo en la semana, medítenlo, órenlo, busquen, lean. No se queden con lo que yo les digo. Busquen su propia relación con el Padre. Y yo dividí yo dividí estos primeros 5 capítulos en 4 puntos. Y estos puntos hablan de muchas cosas. El punto número 1 habla de cuando Jesucristo dice que lo glorifique. Le pide a Dios Padre que lo glorifique. ¿Y qué significa? ¿Qué significa que el Hijo le pidiera al Padre que lo glorifique? Como les dije en un principio, Jesucristo estaba a horas de ser mutilado, estaba a horas de ser masacrado, y hizo esta oración. Después de esto viene la enseñanza del monte, y es una de las enseñanzas con mayor impacto que tuvo Jesucristo en este mundo. Pero antes de eso hizo la oración con mayor impacto, que es esta. ¿Y qué significaba esto? Dios le estaba pidiendo: glorifícame. Y yo cuando comencé a leer esto decía: pues ¿cómo voy a explicarles esto? ¿Cómo voy a explicarles qué es el Hijo pidiendo gloria a su Padre? Y en la mente humana podemos entender esto como de una cuestión egoísta, ¿no? Es decir, si tú pides gloria, es como vanagloria, egoísmo, egocentrismo. Pero lo que está a punto de enseñar Jesucristo es completamente distinto. Está cambiando la manera de la gloria. Es decir, Jesucristo le estaba pidiendo la gloria. ¿Y sabes qué significaba la gloria? Le estaba pidiendo la cruz. Glorifícame, Padre, para poderte entregar la gloria. Le estaba diciendo: Padre, dame el valor de ir a la cruz, porque por medio de la cruz esta gente
va a ser tuya. Y con que esta gente sea tuya, tú te llevas la gloria. Eso es lo que estaba pidiendo Jesucristo. Glorifícame. Nosotros podemos entender que glorifícame. Oh sí, cuán grande eres, Alex. No es eso. Le está diciendo, glorifícame, Padre. Llévame a la cruz, aunque me duela, aunque me vaya a llevar a este punto de sufrimiento, de dolor. Lo escupieron, imagínate, un Dios, un rey soberano del que empecé hablando, le escupieron. Y lo que le pide al Padre, simplemente le dice, glorifícame por medio de la muerte. ¿Por qué por medio de la muerte? Porque Dios claramente tiene un problema con el pecado. Dios no puede pasar por alto el pecado. Todo el mundo lo sabe. Dios no está en amistad con el pecado que tú y yo tenemos. Por eso tenía que pasar algo. Por eso en Romanos, si no me equivoco, sí, en Romanos 6:23 dice Pablo, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Pablo está explicando que la paga del pecado es la muerte. Entonces Cristo mismo le estaba pidiendo al Padre la muerte, que es el precio que tenía que ser pagado para que tú y yo tuviéramos vida. Como dice, más la dádiva de Dios es vida eterna. Imagínate qué glorioso, qué asombroso es esto. El Padre escuchando a su Hijo, pidiéndole la muerte. Imagínate que venga tu hijo y te diga, quiero morir. O sea, en un contexto a lo mejor exagerado, ¿no? Pero imagínatelo así. Por medio de la muerte de Jesús recibió la exaltación, la adoración y el amor de millones de seres humanos cuyos pecados Él llevó. Lo que tú y yo hoy hacemos día con día es que venimos aquí a la iglesia, es adorar, es levantar adoración. Jesucristo sabía que su sacrificio, cada paso hacia el Calvario iba a ser esto. Iba a ser Kenya cantando aquí, Male adorando aquí. Eso era la gloria que Él estaba buscando. Tú y yo, la iglesia El Ancla, las iglesias del mundo, estaba buscando esa gloria para llevársela al Padre. No para Él, para llevársela al Padre. Imagínate, cuando Alex hace algo bien, mi hijo está como así, de este tamaño, está chiquitito, y él voltea y me voltea a ver y me ve así, no porque yo sea alto, soy muy chaparro, pero él voltea porque soy más alto que él. Y cuando hace algo bien me dice, papi, o quiere que yo lo voltee a ver. Cristo Jesús está volteando al Padre y le está diciendo, papá, estoy terminando lo que tú me mandaste a hacer. Lo hice bien y esto es para ti. Esto es asombroso, ¿no? Jesús busca su propia gloria para dársela al Padre Celestial. Normalmente en todo lo que se ve en los evangelios, Jesús no habla con tal autoridad, con tal seguridad, haciendo mención de que Él es Dios. En este punto está diciendo, soy Dios y estoy buscando la gloria para Dios Padre. Aquí sí está mostrándose como Dios. Y el punto número 2 de estos versículos, le puse potestad sobre toda carne y todos los que le fueron dados, como dice en el verso, si no me equivoco es 3. Perdón, es el 2. Dice, como le has dado potestad sobre toda carne para que den vida eterna a todos los que le diste. Y aquí hay un punto muy interesante. Normalmente nosotros como cristianos creemos que Jesucristo se nos fue dado a nosotros para salvación de los pecados. Pero no es así. Si vemos el verso 2 dice, como le has dado potestad sobre toda carne, es decir, como le has dado autoridad sobre toda carne, es decir, tú y yo fuimos dados a Cristo, no Cristo a nosotros.
Tú y yo fuimos dados a Cristo para que Él pudiera llevarnos al Padre en salvación y en comunión con Él. Es distinto que Él sea dado a nosotros a que nosotros seamos dados hacia Él. Dándole potestad de Él dar vida. Es decir, potestad lo podemos cambiar, por decir, dándole la autoridad, dándole el poder, dándole la capacidad de Él ser el canal de vida eterna. Y no sé, a mí entender esto o tratar de entender es asombroso, ¿no? A Él se le dio la potestad nosotros le fuimos dados a Él. ¿Para qué? Para que Él pudiera enseñarle al Padre que nosotros creímos en Él y por medio de eso el Padre se lleve la gloria. Y por medio de su muerte nosotros pudimos ser libres de pecado, como leímos ahorita en Romanos. Pudimos ser libres de condenación. Pudimos ser libres de ser esclavos eternamente del pecado, y nuestro destino era el infierno. Por medio de su muerte, por medio de la potestad que Dios le dio de que nosotros fuéramos su regalo a Jesucristo, hoy podemos ser libres. Suena a veces difícil entender que somos propiedad de Cristo y al mismo tiempo ser libres, pero así es Dios, soberano ante toda circunstancia o razonamiento humano. El tercer punto es vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Nosotros hemos hablado y se ha predicado y en distintas iglesias, en distintos tiempos se ha dicho que la vida eterna es después de nuestra muerte y el estar eternamente con el Padre. Y sí, es eso. Pero aquí lo que estaba pasando es de que Jesucristo estaba metiéndonos dentro de la relación del Padre. El Padre dividido, de Dios, dividido en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. ¿Qué es la vida eterna? En que nosotros, como les mencioné hace ratito, podamos estar constantemente en comunión con ellos tres. Eso es la vida eterna. Tú y yo tenemos vida eterna desde que estamos aquí, porque tenemos comunión, tenemos alcance, tenemos la posibilidad de estar hablando con el Padre, de estar hablando con el Hijo y de estar hablando con el Espíritu Santo. Eso es la vida eterna, la que se nos promete después de la muerte, sí, pero también lo que podemos tener hoy. El hecho de que podamos tener a quien correr cuando lo necesitamos, el hecho de que podamos hablar. Es decir, si yo no tuviera una relación con mi esposa, yo no le mandaría mensajes a ella, sería sumamente raro. Sería raro que yo, siendo un hombre, le mande mensajes a una mujer que no conozco. Imagínatelo así. Si tú no conoces a alguien y le mandas mensajes, oye, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿qué está pasando? Dime todo de ti. Pues, ¿quién eres? Jesucristo, eso era lo que estaba haciendo. Estaba haciendo nuestro canal de comunicación directa con Dios. Eso es la vida eterna. Lo que tú y yo podemos disfrutar hoy, día con día. Podemos hablar con el Padre, podemos tener comunión con el Padre, podemos orar a Él, podemos presentarle nuestras peticiones, podemos decirle lo que nos está pasando, y tenemos un Dios que está escuchándonos, está enseñándonos, nos está esforzando. Estamos dentro de ese plan soberano de salvación que solo Dios podía hacer. Solo el mismo Dios podía crear un plan tan perfecto, tan desarrollado para nuestra salvación. Tú y yo no teníamos nada que aportar a ese plan. Por eso Cristo no fue dado a nosotros. Nosotros fuimos dados a Cristo, porque Él sí puede hacer algo con nosotros. Nosotros, ¿qué podemos hacer con Cristo? Pero Él sí puede tomarnos, nos puede acercar al Padre. Nosotros, si fuera así al revés, con nuestro temperamento, con nuestro estado de ánimo, a veces tomaríamos a Cristo y a veces no lo tomaríamos.
Si tú me haces caso en mis oraciones, te tomo, pero si no, no te voy a tomar. Así de simple. Por eso es al revés la situación, ¿no? Sí, vamos bien. Y cuando dice en el verso, lo voy a leer, en el verso 3 del capítulo 17 dice: y esta es la vida eterna. Jesucristo mismo en su oración dice: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y aquí cuando dice que te conozcan a ti, en su connotación de la palabra conocer, está hablando de una palabra experimental. Es decir, no solamente te conozco, los conozco a ustedes, sino experimentamos una relación tú y yo. No es de que te conozco y hola, ¿cómo estás? Ahí nos vemos. Sino te conozco, como contigo, salgo contigo, estás conmigo en todo momento. Eso es lo que está hablando Cristo Jesús. Dice que te conozcan de una manera de accionar. Es decir, de que tú y yo podamos experimentar a Dios todos los días de nuestra vida. Eso es la vida eterna. Eso es lo que está hablando Cristo Jesús. Que te conozcan a ti y me conozcan a mí y sepan quiénes somos nosotros. Imagínate, tú y yo sin merecer que ellos hicieran eso por nosotros. El Padre sabía que en el momento de enviar a Cristo Jesús al mundo iba a terminar con su vida por unos seres humanos que somos tan egoístas. Aún siendo cristianos, seguimos siendo egoístas. Aún diciendo que lo conocemos, seguimos siendo egoístas. Imagínate, analízalo. Ponte a pensar en un momento ahorita. Un Dios tan soberano, tan asombroso como el nuestro, se tomó el tiempo, estuvimos dentro de ese plan desde el principio. Y Él no vio si tú eras calificado o no para estar dentro de ese plan. Simplemente por su gracia lo hizo. Yo creo que es digno de tomar unos minutos, tiempo de nuestra vida en meditar esta palabra, ¿no? En meditar de que tú y yo no merecemos esto, pero Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Y se acerca la Pascua, se acerca este tiempo en el que culturalmente volteamos a ver a Cristo, pero todo el año no. ¿Por qué no vivimos una vida? Creamos una nueva cultura de recordar el sacrificio de Cristo Jesús todos los días. Darle gracias de que nosotros no somos dignos de ese sacrificio, pero Él en su inmensa soberanía quiso hacernos partícipes de eso. Yo creo que podemos cambiar nuestro estilo de vida. Podemos esforzarnos un poquito más, podemos pedirnos un poquito más y no ser tan egoístas en nuestro diario vivir, solamente pensando en nosotros mismos. Podemos darnos tiempo de pensar en el sacrificio de Cristo Jesús, y en el momento que nosotros comencemos a pensar y entender la importancia de ese sacrificio en nuestras vidas, nuestra vida va a empezar a llegar a un nuevo nivel. Hablando particularmente de la iglesia, la Ancla Morelia, yo creo que Dios nos está llevando a otro nivel. Un nivel donde nosotros no tenemos solamente que comer o tomar leche. Un nivel donde nosotros tenemos que ser maduros. Un nivel donde nosotros tenemos que ser una parte activa de la iglesia, no solamente oidores. Pero para poder tener ese nivel necesitamos entender la grandeza del sacrificio en la cruz. Si no, no vamos a entender y no vamos a poder actuar de esa manera. Si tú y yo no entendemos cuánto costó que tú y yo fuéramos salvos, no vamos a poder jamás estar a ese nivel. Si no lo hacemos permanente en nuestras vidas, tú y yo no vamos a ser capaces. No vamos a poder. Por eso quiero motivarte, invitarte a que tú puedas meditar en tu salvación.
Ya hemos aprendido qué es la salvación, ya hemos aprendido por medio de quién obtuvimos la salvación y qué es un plan de Dios. A lo largo del año pasado estuvimos aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Y estoy seguro que la gente que está en el Ancla Morelia es gente que se quedó con el aprendizaje que tuvimos el año pasado y decidió quedarse. Eso me emociona mucho porque sabemos que están los que realmente se ponen la camiseta, los que realmente dicen yo soy parte de esto y quiero madurar. Normalmente ser parte de una iglesia implica o creemos que es venga su reino, pero no, es completamente al revés. Es completamente al revés. Nosotros dar nuestro tiempo, dar nuestro esfuerzo, dar nuestro talento. Ahí vamos a encontrar la verdadera vida eterna. Como dice Cristo Jesús, que lo conozcamos a Él, que conozcamos al Padre. Y si los conocemos a ellos, podemos hacer esto. Amén. Ya estoy por terminar. Bueno, no. El último punto es: glorifícame tú al lado tuyo. En el verso 5, el último de estos que yo leí, dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Aquí hay dos cosas en este verso muy importantes que tenemos que tener bien claros. Número uno, Jesús no existió al momento que nació de la Virgen María. Jesús era uno mismo con el Padre desde el inicio de la creación, desde el inicio de todo. Siempre existió. Número dos, cuando Jesucristo llegó por medio de la Virgen María, aquí dice: glorifícame tú, diciendo tú es el Padre. Glorifícame, Padre, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Qué pasó con esa gloria? Porque Cristo está haciendo esta oración. Glorifícame tú con aquella gloria que tuve. No significa que Cristo Jesús haya dejado de ser glorioso en el tiempo que estuvo caminando entre nosotros en la tierra. Significa que la condición humana fue como un velo, como una cortina que tapó su gloria. Si tú y yo estuviéramos en el tiempo de Cristo Jesús, hubiéramos caminado junto con Él, hubiéramos estado en el mismo pueblo, te aseguro que tú no te hubieras dado cuenta, ni yo, que Él era Cristo. Porque no podíamos ver su gloria. Porque tomó forma de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Y qué pasó con esa gloria? No sé si se acuerdan lo que sucedió en Mateo 17, de la transformación del rostro de Cristo Jesús. Esto es impresionante porque se los voy a leer. Creo que así me alcanza el tiempo. En Mateo 17, verso 1 dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol y sus vestiduras se hicieron blancos como la luz. Y aquí aparecieron Moisés y Elías y hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Ahí me voy a estacionar. Pedro estaba diciendo disparates. Estaba tan asombrado de la gloria de Dios. Dice la Biblia que su rostro se iluminó como el sol. La misma gloria que en el Antiguo Testamento, tan solo si tú no estabas limpio y entrabas al tabernáculo, te morías. Esa misma gloria volvió a loco a Pedro en ese momento y le dijo: vamos a hacer unas enramadas para que la presencia, esa gloria, eso tan hermoso esté aquí, lo podamos tener. Aquí me quiero quedar.
¿Por qué digo que estaba diciendo locuras? No estoy faltando al respeto. Aquí dice, quería hacer 3 enramadas para Elías que no estaba ahí. Eso estaba viendo un fantasma. Imagínate este punto cuando Cristo dice, glorifícame con esa gloria que tuve contigo, esa misma gloria que creó el universo, la misma gloria que no pueden contener los cielos, la misma gloria. Cristo Jesús está pidiendo nuevamente volver al Padre, ser Dios, pero no para su gloria, para que tú y yo fuéramos salvos. Tan solo por un momento los hombres en esta tierra pudieron ver lo que ha de venir en la venida de Cristo. Tan solo por unos minutos Pedro y ellos pudieron ver a Cristo Jesús glorificado. Imagínate qué glorioso va a ser el día que venga Cristo Jesús por su iglesia. Si Pedro se volvió loco por unos segundos, imagínate qué tan glorioso va a ser el momento en que Cristo Jesús venga por ti y por mí. Imagínate el momento en el que yo me imagino cuando yo parta de este mundo, poder ver cara a cara al Dios que creó este mundo. Ponte a analizar. Pedro se vuelve casi loco por eso, por unos segundos. Una gloria que tú y yo no podemos entender. Una gloria que no podemos simplemente meter en nuestra cabeza porque no puede ser posible. En Filipenses 2, ya casi termino, se los prometo. En Filipenses 2, Pablo escribe la respuesta que Jesucristo está haciendo en esta oración. Cristo Jesús está diciendo, Padre, glorifícame para darte la gloria a ti por medio de lo que tú me diste, que son tus hijos, estas personas que han de ser añadidas al reino. Y en Filipenses, Pablo escribe la respuesta de Dios hacia Cristo, diciendo, el cual siendo en forma de Dios, está hablando de Cristo, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Es decir, Cristo Jesús, conociendo esta gloria tan inmensa, no escatimó ni se aferró a ser Dios. Simplemente dice, sino se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y a la muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Aquí en el verso 9, Dios está diciendo cómo levantó a Cristo por haber sido obediente, por haberse humillado hasta lo vil, hasta lo más bajo. Dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dios no se quedó callado. Cristo Jesús hizo la oración, le dijo, Padre, glorifícame. Y Pablo pudo escribir la respuesta. Le dio un nombre sobre todo nombre. Yo no sé si Cristo entendió en este punto la humillación. Tú y yo no podemos dejar al lado nuestro orgullo, ni nuestro enojo, ni nada de ese tipo de cosas triviales. Cristo nos enseña en esta oración cómo Él pudo dejar la misma gloria del Dios Padre, la misma gloria que creó este universo. Él la pudo dejar en obediencia. ¿Y tú qué estás dejando en obediencia? Él lo dejó todo. Él dejó su reino. Imagínate si lo ponemos en manera
que nosotros lo podamos entender. Su palacio es mejor que el Taj Mahal o cualquier construcción en Dubái o donde quieras. Él lo dejó. Dice que sus vestiduras terminaban con todo en Isaías. Sus vestiduras abarcaban su templo. Vamos a leer Isaías y ahora sí con esto termino, se los prometo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? En el año que murió el rey Usías, es Isaías 6:1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, y uno al otro daban a voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías tuvo tan solo una visión de lo que el Padre vive a diario en el cielo. Cristo Jesús dejó esa gloria por ti y por mí. Yo estaba buscando en esta semana acomodar este versículo para que tú salieras motivado, pero la verdad no me atreví. No puedo ignorar lo que la Biblia dice. Me daría mucho miedo hacer eso. ¿Sabes? Motivadores personales hay muchos en YouTube. Yo le estaba diciendo a mi esposa el otro día: yo no quiero motivar a nadie. Me da miedo motivarte. Prefiero buscar en la palabra de Dios el origen y la verdad. Que desde la raíz exista un cambio. No simplemente motivarte, porque la motivación te va a durar 1 hora mientras viste el video en YouTube. Cuando desde la raíz en que Cristo Jesús vino a darnos, tú y yo vamos a cambiar genuinamente. Tú y yo vamos a dejar de ver lo que vemos tan banal. Vivimos en una generación, en la generación que, y no lo digo yo, históricamente es la más egoísta que ha estado plantada en esta tierra. Es la más egoísta. Tú y yo somos los más egoístas, y no quiero faltarles al respeto. Somos los más egoístas, el tipo de hombre más egoísta que ha estado en la tierra. Pensamos simplemente en nosotros. No quiero que te vayas motivado, quiero que te vayas cambiado. ¿Tú crees que Isaías, después de ver esta visión, salió de esa visión y dijo: ay, hoy no traigo para la come? Isaías cambió por completo porque estuvo expuesto a Dios, estuvo expuesto a Cristo Jesús. Isaías cambió su manera su percepción de Dios, y es lo mismo que yo quiero invitarte en esta mañana, y te invito a que te pongas de pie. Quiero invitarte a que te expongas al Padre, que te pongas a Cristo Jesús, y cuando tú y yo nos expongamos a Él, lo que pasa en nosotros, nuestras vidas, va a ser segundo plano. Cuando tú te puedas realmente exponer a Dios, cuando te pongas ahí y decir: ¿sabes qué, Dios? Quiero exponerme, quiero estar vulnerable ante ti. Cuando tú tengas ese encuentro con Dios, te prometo que la ansiedad que tienes, la depresión que tienes, la frustración que tienes, van a quedar en segundo punto. Se va a acabar. Porque esa es la vida eterna que Cristo Jesús habla. Que me conozcan a mí, por medio de mí conozcan al Padre. Y si conocemos al Padre, todo lo que pasa con nosotros va a quedar en segundo plano. Tu necesidad se va a terminar. ¿Va a doler? Sí, quiero que entiendas, te va a doler. La circunstancia en la que tú estás, tienes que estarla.
Cristo Jesús tuvo que pagar el precio, y un precio de muerte, crucificado en un madero, humillándose, escupido, tuvo que pasar un mal momento. Y sabes, con este último versículo quiero cerrar. Dice en 2 Corintios, dice: porque esta leve tribulación momentánea, no sé si te emociona, pero es momentánea la circunstancia que tú estás pasando, no es para siempre. Dice: produce en nosotros un cada vez más excelente, eterno peso de gloria. Lo mismo que Cristo Jesús vino a buscar la gloria del Padre. La circunstancia que tú estás pasando va a producir un enorme y excelente peso de gloria, para que el día de mañana, cuando tú y yo lleguemos a presencia de Dios Padre, podemos decirle: esa leve tribulación, eso que casi es nada, eso que me dolió pero no es nada, que casi me mata, me quitaste a mi hijo, me quitaste a lo que sea, no es nada, porque ese peso de gloria es aún mayor y te lo puedo entregar. Yo no quiero que te vayas motivado, en serio no. Quiero que te vayas trastornado. Quiero que te cambies. Quiero que cambies tu egoísmo desde las entrañas de tu ser. Pero ¿cómo lo vamos a cambiar si no entendemos el sacrificio en la cruz? ¿Cómo vamos a hacerlo si cuestionamos a Dios porque no contesta nuestra oración? No, hermano. Y perdón si no me atreví a motivarte, pero prefiero que te vayas retado en esta mañana. Que si Cristo Jesús pudo dejar la gloria, tú puedes dejar tus sentimientos, tus emociones, tus dolores. Puedes dejar atrás todo eso que crees que es más grande. Mira, hermano, no, nada de lo que te pase a ti puede ser más grande que la misma gloria de la creación de este mundo. Nada es más grande. No hay pretextos. Perdón, no hay pretextos. Inclinemos nuestro rostro y vamos a orar al Padre. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque tú nos motivas, nos esfuerzas y nos enseñas en amor. Padre, te pido por mis hermanos, Señor. No quiero que se vayan cargados, sino que se vayan totalmente distintos a cómo llegaron. Te pido, Señor, que esta palabra entre como espada de doble filo, rompiendo cualquier argumento en su corazón, en su mente, en lo más interno de ellos, lo que han creído que no pueden perdonar, lo que han creído que no pueden soltar. Que tu palabra lo rompa, lo atraviese y se quebrante. Es ahí donde decimos: en el nombre de Cristo Jesús. Es ahí, porque Cristo Jesús fue quien nos dio esa libertad. Adora al Padre. Entrégale tus palabras, entrégale tu adoración, entrégale tu circunstancia, porque tu circunstancia de hoy va a provocar un cada vez más excelente, glorioso peso